Hola chicos, literatura 132. Vamos, como dicen por ahí, a más. Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Bueno, nace en el 1881, faltando 19 años para fin de siglo, ¿no? O sea, cuando él tiene 19 años, que iniciará ya parte de su producción, es 1900. Nace en un pueblecito que siempre llevó en el alma, mezclado en luz, blanco andaluz, el blanco de cal de sus casas. No lo abandonó nunca. Era su icono interior, su pueblo, Moguer. De padre riojano. Rioja, sabido es su fama por los vinos. Pues su padre, Víctor, llegó allí a Moguer seguramente por negocios de vinos y casó con Purificación, hija de vinateros de también aquella zona. Famosa también por sus caldos. No tienes más que acordarte de la proximidad de Jerez de la Frontera y todo, el meca de los vinos. Bueno, de niño fue un niño aplicado, modosito, más bien introvertido, pero dedicado a sus estudios. Pasa por los pueblos circundantes, o sea, envolventes al suyo, para estudiar cada vez etapas superiores, por Moguer, por La Rábida, por el puerto de Santa María y por fin, en el momento de entrar a la universidad, se fue a Sevilla para estudiar pintura, pintor. Él creía que era su vocación. La descripción, el color, su pueblo, todo aquello le fascinaba y dijo: yo, pintor. Su padre le dijo: no, por ahí no vas bien, que no vas a ganar mucho dinero, métete a abogado. Y forzado a iniciar estudios de abogacía por su padre, acabó colgándolo y en 1900 se va a Madrid, coincidiendo con la muerte de su padre que se había arruinado ya por un percance de malas inversiones o de intolerancia bancaria, pues se arruina. Él tenía un carácter muy especial. Adolecía de hiperestesia, que es una especie de enfermedad. Puede ser somática, física, o psíquica, por el que todo el tacto en la piel lo siente muchísimo. Hiperestesia. Parece ser que si es por razones psicológicas, no somáticas, puede todavía avanzar a otros estadios superiores, como sería el sucesivo o el siguiente, que sería precisamente el que se habrían gastado las terminaciones nerviosas por exceso, por hiper, de sensibilidad, y pasarían a su fase de hipo, es decir, a quedarse sin esa sensibilidad. Sería la hipoestesia, que ya, bueno, en grado sumo, pues ya viene en lo que se llama anestesia, es decir, sin sensibilidad, que es la que nos producen a nosotros provocadamente en caso de una operación y que nos viene muy bien. En fin, pues de esto padecía Juan Ramón Jiménez. Y eso le hacía, pues, oye, el mundo exterior le daba cosa, y desarrolló un temperamento
un poco neurótico, hasta el punto de que Rubén Darío le fabricó una palabra para describirle, que era nefelibata. Bueno, no voy a estrenar la pizarra con nefelibata, con un apodo que le pone Rubén Darío. Lo vaya a estrenar con su nombre en letras, ojalá que fueran de oro y no de tiza. Pero bueno, de momento la tiza cumple muy bien. Juan Ramón. Juan Ramón Jiménez. Hoy hay Jiménez con G y Jiménez con J, pero para Juan Ramón Jiménez siempre fue la J. Cuando era G o J, él le importaba lo que dijera la Real Academia, ahora él siempre con J. Sus razones tendría. Y por eso nos escribe Jiménez, esperemos que sí, que el acento lo pondría, Juan Ramón Jiménez. Con ese temperamento retraído, hiperestésico, que Rubén Darío le califica de nefelibata, que parece ser que es un neologismo construido por el mismo Rubén Darío, que significaba bata, es andar, y nefeli, o nefeli, por las nubes. Es decir, Juan Ramón Jiménez está siempre en las nubes. Y este fue. Bueno, su primer amor fue platónico, como buen adolescente, a una tal Blanca, que ya le hizo sus primeros versos, etcétera, etcétera. Pero luego parece ser que el chico se espabiló demasiado, cogió el gusto y además era muy ligón y muy atractivo para las chicas, porque tuvo muchísimas relaciones que él luego mismo en sus libros de amor, publicados entre el 11 y el 12, dejó constancia de amores con solteras, con casadas, con la esposa de su psiquiatra, con la que le abría la puerta, en fin. Incluso hasta con monjas. Vaya, con Juan Ramón Jiménez. Le sobraba el amor. Bueno, no le sobraba. Vivía el amor, la poesía, la belleza, y la encontraba en, como tantos, yo iba a decir como todos, los poetas, en la mujer. En 1903, es decir, ya 3 años pasados de 1900, conoce a Luisa Grimm, una norteamericana con la que mantuvo muchísima correspondencia, desde el año 7 hasta el 15, cartas, cruces, tal, pero tanta correspondencia, pero que ella no le corresponde, no acepta, no le acepta, y eso que él le habló incluso de matrimonio. A todo esto, Juan Ramón Jiménez, con su carácter y temperamento y enfermedades de estas, iba cayendo de depresión en depresión, carácter depresivo, e iba pasando por numerosos sanatorios, psiquiatras, pero temporadas enteras, meses y años, espaciados, pero meses. Todo fue un rosario de momentos de depresión en su vida. En 1905 regresa como a coger fuerza, a tocar tierra, como aquel héroe griego que creo que era Prometeo, su madre en la tierra caía y recobraba fuerzas. Él va a recobrar fuerzas a su hogar natal. Y sí que le vino muy bien, porque fue una de sus principales periodos productivos. En 1913, 8 años más tarde,
conoce a la que iba a ser su mujer, a Zenobia Camprubí, barcelonesa de Malgrat de Mar. Una señora, 6 años menor que él, prácticamente pues de su edad, que le haría a partir de entonces de compañera integral. Es decir, ella era su esposa, ella era su enfermera, ella era su colaboradora en faenas literarias, por ejemplo, en traducciones. Tuvo también su producción propia. Le encargaron obras en editoriales. Zenobia Camprubí. Pasaron un noviazgo un poquito revuelto, pero bueno, al final se casaron. En 1914, la residencia de estudiantes hecha por la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, de las que hemos hablado en muchos otros vídeos, le hace director de sus ediciones, es decir, las ediciones que hacía esa institución, él las dirigiría. En el 16 se casa ya con Zenobia, que ponemos los anillos empalmados, y a partir de ahí viaja a Estados Unidos, y en aquellos transatlánticos que tardaban, pues no lo sé, un mes, mes y medio, 2 meses, no lo sé, en llegar a América, tiene una vuelta de software. Él había vivido en el color y la luz y la poesía, como ya veremos luego, desde el romanticismo, pasando por el modernismo de Baudelaire, de Verlaine, etc. Modernismo en general. Y aquí pega una vuelta. ¡Puf! El mismo nos ha dejado bien claras las 3 etapas en las que discurre su vida y su producción, y que luego vamos a ver más por detallado. Entonces ahí, a propósito de su viaje, escribe una obra que va a significar ese cambio, que es Diario de un poeta recién casado, que en un primer momento no se llamó poeta de un poeta recién casado, sino de un poeta y el mar. Luego, tal. Inicia una segunda etapa que la denomina él mismo, la denomina la etapa intelectual, en la que, entre otras cosas, además de producción, hace traducciones conjuntas con su esposa, con Zenobia Camprubí. ¿De quién? De otro Nobel, un Nobel indio, Rabindranath Tagore. Fabuloso, que le influiría seguramente. Hacer una traducción de un poeta es muy difícil. Es muy difícil. Tienes que dominar perfectamente el lenguaje original y el lenguaje final al que traduces. Y siendo ideario poético, es decir, penetrar en qué es lo que quiere decir ese poeta y cómo lo diría yo poéticamente también. No a lo barato, no. Con poesía, con finura. Pasar de poesía a poesía. Esas son traducciones muy, pueden ser auténticas obras literarias, siendo traducciones. Esto lo acomete Juan Ramón Jiménez con su esposa. Tiene actividad de publicaciones en Estados Unidos, lo contratan, le hacen contratos, aunque parece que no llegaron a buen fin. No le cumplieron los términos del contrato y no acabaron bien. Una amiga de Zenobia, en aquellos momentos, se enamora perdidamente de él, insiste, pero él ya se había tomado la fidelidad a su esposa como algo importante y no la corresponde
ante lo cual esta chica se suicida. Y esto, pues, le marca muchísimo también a él. En el año 31 empiezan los primeros síntomas de cáncer de su esposa Zenobia Camprubí, que quieras que no, pues les va a marcar un poquito tanto a él como a ella en su sentido de la vida, porque esa enfermedad cambia el software, cambia los programas, ya no ves como veías, ya no concedes la importancia a lo que concedías. En fin, viene la Guerra Española en el 36, él decididamente apoya la República como buen discípulo de Ginés de los Ríos y conectado con la institución libre de enseñanza. Y en los primeros días del 36, después del levantamiento del general Franco, en Madrid, que era todavía pues el centro de la República no amenazada por los levantados. No obstante, para que vean lo que son las cosas, se exilia, ayudado por el presidente Azaña, que le nombra delegado cultural en Washington, en los Estados Unidos, para que se marche de allí porque corría peligro. Y corría peligro precisamente porque el periódico socialista de aquel momento que se editaba en Madrid, el periódico que se llama Claridad, pues declara o propicia una campaña contra los intelectuales. Para aquellos socialistas de base o que escribían y dirigían aquel periódico, los intelectuales eran peligrosos. Y corriendo peligro, temiendo por su vida, es cuando recurre a la influencia de Azaña para exiliarse y marcharse. Él, desde la lejanía, manifestó a veces su idea sobre la política, sobre la sociedad. En concreto, cuando en la tercera fase, que fue la más intimista, en que él se mete como en un retiro espiritual y se quiere olvidar del mundo, tuvo algún ratito para escribir un libro sobre la República que, por cierto, nunca se llegó a publicar. De los hechos importantes de esta época, del 36 al 39, la Guerra Civil Española, fue la muerte de un sobrino suyo en las campañas durísimas de Teruel. Su sobrino era falangista, es decir, decididamente progolpista, partidario de dar la vuelta a España así mediante una guerra. Y su tío sabía que su sobrino era un chico probo, un chico ilusionado, un chico de ideales nobles, y le respeta a pesar de no ser de su ideología. Y ese respeto a esta persona buena y noble que era su sobrino, sumado al respeto de todas otras muchas personas que caerían en el campo contrario, pues le hace decir en un momento determinado, que lo había apuntado y aquí, sí, dice: si su muerte, la del sobrino, y las otras como la suya, tanto de un bando como del otro, no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserable somos?
Este era su sentir por el conflicto social español e ideológico. Y esta frase última de Juan Ramón Jiménez está a la orden del día. Son de esas frases que en España debieran estar escritas por las paredes. Lo mismo que los artículos de Larra en este país y otros debieran estar escritos en las paredes. Dice, si su muerte y las otras como la suya no nos mejoran, ¿de qué sustancia miserable somos? En fin, después de en la posguerra se establece en Miami, entre el 39 y el 42. En el 42 lo contrata la universidad, los contrata porque contrata a los dos, como profesores, a Zenobia y a Juan Ramón, de la Universidad de Maryland. Por aquellas fechas vuelve a recaer en otra depresión, con lo que está 8 meses también hospitalizado. En el 47 se desplaza a Riverdale, pienso que se pronuncia así, Riverdale, compra una casa, etc. En el 48 hace un viaje en olor de multitudes a Argentina y Paraguay, donde da conferencias, escribe y lee artículos suyos, etc. En el 50 va a la Universidad de Puerto Rico, que está en las inmediaciones de la ciudad, de la capital. En el 56 recibe el premio Nobel. Incapacitado como estaba en ese momento porque su esposa estaba grave y él no estaba para nada. Es el rector de la universidad el que acepta el premio de la Academia Sueca en su nombre. A los 2 días de darle el premio Nobel, muere su esposa, Zenobia Camprubí, dejándole a él en un estado deprimido y agotado. A los 2 años, en el 58, muere en la misma clínica donde había muerto su esposa. Sus restos son trasladados a Moguer, su pueblo, donde descansa. En fin, esto ha sido un poquito la biografía. Vamos a ver ahora su personalidad y producción y periodos literarios en su vida. Por edad, él, en un principio, tenía que haber pertenecido a su época, formando equipo con los suyos, con los que hacían poesía en ese momento, que eran los del movimiento novecentista o generación del 14. Pero él, siendo como era, retraído, no se mete en ese equipo y va por su lado. Y entonces, ¿qué hace? Pues va por un periodo anterior, y cuando digo anterior, estoy remontándome al mismísimo Becker, que empalma con los movimientos simbolistas y parnasianos que constituyen el modernismo.
O sea que en su primera etapa, en su primera etapa que él califica de sensitiva, sensus, sentido, la etapa de los sentidos, luz, color, descripción, modernismo, simbolismo, parnasianismo, etc. Ahí se mueve, en esta etapa primera sensitiva. ¿Qué transcurre desde el 98 al 16? O sea, prácticamente del 98, fin de siglo, 1900 ya, hasta el 16, que queda dividida en dos periodos. El periodo primero hasta el 8, bueno, los divide en dos periodos semejantes iguales, de 9 años y 9 años, u 8 años y 8 años. Considerando, hace números redondos aquí, nos pone en 1900 y dice en 1900 a 1916, dos periodos de 8 años. Entonces, dentro de la primera etapa, primer periodo y segundo periodo de la etapa sensitiva. En el primer periodo le influyen Becker, Baudelaire, Verlaine, etc., que es el modernismo propiamente dicho. Su primer periodo, vamos a poner aquí, modernismo. Su rima, Becker, Baudelaire, Verlaine, etc. Y también su contemporáneo, pues Rubén Darío, que le acabe. Rima asonante. Rima asonante. Verso corto. De arte menor, ya lo sabes, inferior a 8. El paisaje que él dibuja, que él ve, que él describe, como buen modernista en ese momento, no es un paisaje exterior, no, es un paisaje íntimo, un jardín interior e intimista. Describe paisaje de jardín íntimo, intimista, con unos sentimientos vagos, o sea, no muy definidos, como entre nebulosas. Melancolía. Tiene de quién copiar, con Becker y compañía. Música y color, por supuesto. Música y color. El modernismo no puede estar sin ellos. Y unos recuerdos y ensueños amorosos. Es decir, temática como de recuerdos y ensueños amorosos. Recuerdos y ensueños amorosos. Ahora bien, la estructura formal, es decir, su producción cogida para enseñar a niños la métrica, por ejemplo, es perfecta. Su estructura formal, la externa, es perfecta. Obras de ese momento, pues tenemos rimas. Puedes ver de quién tomaría ejemplo, que las publica en el año 2, en 1902. Arias tristes. Arias tristes.
en el 3. Jardines lejanos. Siempre se ha dicho que los títulos buscados en sus producciones, en sus poemas y en sus libros son de lo más sencillo. O sea, no gasta ni un minuto de tiempo en coger nada original. Yo creo que en un momento determinado diría, ¿qué es esto? ¿Versos? Pues, oye, pues pon versos en el título. Hombre, pero mira, sí, pon versos. Me ha recordado la simplicidad, aunque casi cometería una falta haciendo un paralelismo de un señor que conocí en un pueblo que siempre iba con su burro, pero no hace mucho. Y un día le pregunté, ¿cómo se llama el burro? Y me dice, burro. Digo, pues no tiene nombre. Dice, no, se llama burro. Más simple. Bueno, pues algo así hace con sus. Por eso que ya verás que todos los títulos de las obras de Juan Ramón Jiménez te va a costar a lo mejor recordarlos por ser unos títulos casi nombres comunes. O sea, no quiere nada espectacular para sus títulos. Jardines lejanos, publicado en el 4, y elegías. Oye, ¿estas elegías cómo las vas a titular? Elegías. Pues, elegías. Ya sabéis, esos poemas evocando la pérdida o una desgracia, un sentimiento de pesar por algo. Eso sería la primera fase, el primer periodo. A ver si nos cabe aquí el segundo periodo, si lo retranqueamos. Segundo periodo. A partir del 8, otros 8 años, a partir de 1908 a 1916, dentro de la etapa sensitiva, dentro de la etapa sensitiva. Bueno, varía. Empieza cogiendo versos de arte mayor. Arte mayor. Endecasílabos de 11, alejandrinos de 14. Su rima pasa de asonante a consonante. Es decir, se nos está haciendo más clásico. Está dejando las veleidades modernistas venidas de otros países, aunque al enorme Becker, y tiende más ahora a nuestros clásicos de toda la vida, del siglo de oro. En el tipo de versificar, por lo menos. Rima consonante, produce sonetos, sermentesios, etc. Y accede a un mayor simbolismo, aunque te acabo de decir que lo deja, pero accede en el contenido de sus poesías a un mayor simbolismo, influido por Baudelaire y Verlaine. O sea que podríamos decir que en la primera etapa de esta, en la primera mitad de la parte sensitiva, se había fijado más en Becker y en un modernismo, y ahora incrementa. Sí, también en Baudelaire y Verlaine, pero ahora, si cabe, incrementa la influencia simbolista de Verlaine y de Baudelaire. En sus obras de este periodo, la soledad sonora, ¿te acuerdas de la que era la sinestesia? Mezcla de las percepciones de varios sentidos. La soledad sonora, editada en el 11, pastorales, editada en el 11 también, laberinto,
en el 13, Platero y yo, y aquí sí que tendría que poner un rótulo con luces, ¿eh? Platero y yo, que es una elegía andaluza, ¿eh? Un sentimiento de pesar, bonito, tristón, andaluza. Elegía andaluza. Se convierte rápidamente en su obra más popular, más famosa, con una espléndida prosa, maravillosa, prosa poética, que se ha llamado luego, logrando unas muy cuidadosas imágenes poéticas, en las que va retratando, haciéndonos como el diario sentimental de ese borriquillo hasta llegar a su muerte, a subir al cielo azul. Otra obra de esa segunda fase, Estío, que la publica sobre el 16, Platero y yo la había publicado el 14, la obra sobre la que luego incidiría el premio Nobel, que será normalmente sobre una obra, la obra más representativa de un autor, aunque en general ya sabéis que será pues a toda la producción hecha por ese autor. Pero bueno, les gusta siempre a los premios Nobel de literatura señalar un libro en especial, y ellos señalaron Platero y yo. En fin, y luego ya, pasado este periodo, abandona la luz y el color, por así decirlo, y coge como protagonista a la palabra. Profundiza en la palabra y deja los sueños a favor de una realidad más concreta. Pero esto ya, la incidencia en la palabra y el dejar los sueños por una realidad más concreta es lo que constituye ya la segunda etapa. Esta ha sido la primera, la etapa sensitiva. Vamos a borrar y dejar la pizarra libre y también que descanséis un momentito, que os toméis una bebida o lo que sea y dejar descansar a la cámara. Hasta el siguiente. Ahora vengo.